Bien, hermanos, el texto que nos ocupa es Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y el texto dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este es el comienzo de una serie de cosas que Pablo nos va a decir que son prácticas para que nosotros vivamos según la vocación con la cual fuimos llamados. Y la vocación con la cual fuimos llamados está explicada en el capítulo 1. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, nos predestinó para que fuésemos hijos de Él, nos redimió para que no andemos en el reino de las tinieblas, sino en el reino de su amado Hijo. Nos perdonó por medio de su sangre para que nosotros ya no vivamos con la carga de la culpa del pecado. Nos hizo partícipes de saber su plan, que es el de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos salvó por gracia. Por gracia sois salvos. Pero no solamente nos salvó por gracia, sino que nos hizo nuevas criaturas para que nosotros andemos en las obras que Él nos dio. Nos hizo un pueblo. Y nos da a conocer el poder de Cristo que obra en nosotros, para que entonces nosotros, transformados por ese poder, vengamos a ser adoradores de Dios. Y el capítulo 3 cierra con un versículo poderoso: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Y ese llamado a adorar a Dios en la iglesia, en todas las edades, en Cristo Jesús, es lo que ahora en el capítulo 4 Él comienza a desarrollar. Cómo nosotros adoramos a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Y del capítulo 4, 5 y 6, lo que vamos a ver es eso, cómo nosotros hacemos eso en la vida práctica. Así que nosotros damos gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, al andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y esa vocación, para andar de esa manera, dice Pablo que tenemos 4 requisitos, nos da 4 requisitos. Los 2 primeros lo vimos en el sermón anterior: la humildad y la mansedumbre. La humildad nos permite ponernos en el lugar que nos corresponde ante Dios y servir allí donde Él quiera. La mansedumbre nos hace mansos a su palabra, nos hace moldeables a su palabra. Cuando la palabra dice estás mal aquí, nosotros nos moldeamos a lo que dice la palabra. Somos vasijas de barro mojado, de barro blando, y Él nos moldea por su palabra. Y la mansedumbre es esa, ¿cómo se dice? Blandura, blandez. Es esa blanditud, ¿no? No sé cuál es, pero es esa blandura, ese amoldamiento
a la mano poderosa de Dios en nuestras vidas por medio de su palabra. En el sermón de hoy veremos los otros dos requisitos, que son la paciencia y el amor. Y ahí nos detendremos para entrar a la cena del Señor. La semana que viene, Dios mediante, pues veremos la unidad, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero por hoy veamos esto. Una pregunta. Ustedes saben que a mí no me importan los niños. Aquí, qué bueno. Pero si hay alguien que necesite ayuda, ¿hay alguien ahí en cuidado? Ok. Si alguien necesita ayuda, levante su mano y la hermana Ivette ayuda. Si están bien, conmigo está bien. Bien. A mí lo prefiero así. Pero a veces necesitamos un poco de ayuda y si la necesitamos, pues está bien. Bien, vamos a ver los últimos dos requisitos para andar bien, para andar según la vocación con que fuimos llamados. Estos dos requisitos son la paciencia y el amor. Y aunque estos dos son diferentes, la paciencia y el amor siempre van juntos. Siempre van juntos. Cuando uno actúa, el otro actúa. Son primos hermanos y hermanos de crianza, decimos en mi país. La paciencia. La paciencia es la facultad dada por el Espíritu de Dios. Y hermanos, esto es algo que necesitamos entender. La paciencia cristiana, el amor cristiano, la benignidad cristiana, la misericordia cristiana, no son facultades que nosotros tenemos. Son facultades que Dios nos da. Naturalmente nosotros no somos pacientes. Naturalmente nosotros no somos amorosos. Es un regalo de Dios. Y así como todos ellos, la paciencia es una facultad dada por el Espíritu. Y noten, hermanos, yo no digo un sentimiento. Es una facultad. La facultad de los sentidos nos permite pensar. La facultad de la paciencia nos permite ser pacientes. Es la facultad dada por el Espíritu Santo por la cual podemos resistir el peso de la prueba sin quebrarnos. Esa es la idea de la palabra paciencia en el original. Es estar bajo un peso que parece quebrarnos, pero nunca llega a quebrarnos. Y la figura de la paciencia es alguien que lleva un peso enorme en sus hombros, pero sigue con ese peso hasta llegar a la meta sin quebrarse. Algunos han dicho, bueno, cuando la paciencia mía termina, comienza la de Dios. Bueno, hermano, déjeme informarle algo. La mía se acaba muy rápido. Muy rápido. La paciencia casi nunca es necesaria para lidiar con una roca o con un banco. Con un banco de estos. Con el banco del dinero, otra cosa. La paciencia casi nunca es necesaria para lidiar con una puerta. La paciencia es necesaria para lidiar con otros. Yo me acuerdo de un señor que yo conozco, tuvimos que hacer algo y estábamos de viaje y él estaba de regreso a su casa en la I-90. Y estábamos, nos habíamos separado, ya yo venía para mi casa, él iba para su casa, cuando de repente tengo una llamada.
el carro de él, era un tiempo de nieve, se volcó. Cuando yo llegué donde él estaba bien, el carro estaba desbaratado, pero él estaba bien. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo pasó? Mira, una estupidez mía, me distraje. Digo, ¿te heriste? ¿Tienes algo? No, yo estoy bien. ¿Y qué te pasó en el tobillo que está cojeando? Es que me irrité con el carro y le di una patada al carro y me rompí el tobillo. Pero en realidad yo no estaba irritado con el carro. La impaciencia de él fue con él mismo por ser estúpido manejando el carro. La impaciencia, la exasperación, el enojo, la ira, nunca es dirigida a un objeto, siempre es dirigida a una persona. Y con esto en mente, hermanos, debemos entender dos cosas. La primera es, la paciencia dijimos que es soportar la carga. Bueno, déjenme informar, hermanos, que yo soy una carga en sus hombros. No, de verdad. Cada uno de nosotros es una carga. Hay cargas que nos molestan más que otras. Exactamente, Elvis. Hay cargas que nos molestan más que otras, pero todos somos carga. Yo soy una carga y usted es una carga. Por eso es que debemos ser pacientes unos con otros. Eso indica, te voy a aguantar, te voy a cargar. Y hermanos, la paciencia es una de esas facultades que Jesucristo usa a diario con nosotros. ¿Usted cree que aquella persona es una carga muy grande para usted y le irrita? Póngase usted ahora a ver a Jesucristo tratándolo a usted. Si Jesucristo no fuera perfectamente paciente, hermanos, nosotros hoy fuésemos consumidos con fuego. Él usa la paciencia a diario. Él ve nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras estupideces. Y Él es paciente. Ahora, la paciencia no es simplemente aguantar. Es aguantar con un propósito, es soportar con un propósito. Y Jesucristo tiene el propósito de glorificarnos. Por eso Él nos soporta ahora como estamos. Pero está haciendo su obra para hacernos más como Él. La paciencia, además, es parte de una cadena de facultades. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, leemos lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis 2 de Pedro 1, 5 al 7, no Santiago, eso lo vamos a ver próximo. 2 de Pedro 1, 5 al 7 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, amor. La paciencia es parte de una cadena.
Y cuando nosotros somos pacientes, esa cadena está obrando en nosotros. Entonces la paciencia es una facultad dada por Dios. Es parte de una cadena de facultades que Dios nos da para vivir, que eso es todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Pero además la paciencia es señal de madurez. La paciencia es señal de madurez. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Dios nos manda pruebas, cargas, para que hagamos ejercicios, para que aprendamos a soportar, a no quebrarnos bajo el peso. Y claro, como dijimos, las cargas tienen nombres: Josué, Pedro, Sara, Efraín, Carmen, Joaquín, hermano Tito. Esas son las cargas que te manda. El trabajo, la esposa. Todavía yo no conozco a nadie que me haya venido a decir: pastor, tuve un problema con una grapadora en la oficina. Hermanos, el problema de estar en esta iglesia es que está llena de gente. Ese es el problema del mundo, gente. La paciencia es dada por Dios bajo el fuego, bajo la prueba. Y tiene el propósito, esas pruebas, de hacernos pacientes, porque la paciencia es lo que indica que somos cabales, aptos para hacer la obra, listos, equipados, maduros, para hacer todo lo que tiene que ver con la obra del reino de Dios. Sin paciencia es difícil avanzar el reino, por una razón muy simple: el trabajo del reino de Dios es trabajo con gente. Noten, hermanos, de nuevo, que la paciencia prueba la fe. Déjame hacerte un par de preguntas. ¿Confías, tienes tu fe que Dios está haciendo una obra en ti? ¿Tú crees eso? Déjame hacerte la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Crees tú que Dios está haciendo una obra en el otro? Porque ahí está el problema de nosotros. Nosotros no necesitamos trabajo, nosotros necesitamos la obra de Dios, nosotros estamos bien ya. El problema es el otro. ¿Y qué hago yo? Mire, hermanos, vamos a suponer que usted es tan como yo, tan orgulloso que se cree perfecto ya. Pero el otro no lo es. Tenga paciencia con el otro entonces. Oh Señor, yo sé que tú estás haciendo una obra, yo creo que tú lo estás transformando. Señor, yo sé que un día ella va a brillar como la luz del sol, porque tú la vas a glorificar. ¿De verdad tú crees eso? Porque si tú no crees eso, tú vas a abandonar. La paciencia nos lleva, hermanos, a entender: yo creo que Dios está haciendo una obra en Fran. Por tanto, yo voy a ayudar a Fran en lo que yo más pueda. Oye, pero es que es difícil. Pero es que nosotros no estamos trabajando para
el presente. Estamos siendo instrumentos en las manos del Redentor para obrar para el futuro. ¿Confías que Dios está haciendo una obra en ti y también en el otro? Si tú crees eso, tú vas a ser paciente en este proceso. El pastor tiene 80.434 fallas. Es el pastor Josué. El pastor Jorge nada más tiene 70.000. Tiene 13.000 menos. Pero hay que trabajar con ellos. Hay visitas que quieren ser miembros. ¡Ay! ¿Qué será lo que van a traer esa visita aquí? Yo no sé. Pero hay que trabajar con ellos. La paciencia nos hace esperar en Dios, no en el otro. El cambio de una persona, hermanos, es obra de Dios, no nuestra. La paciencia también tiene algo muy bueno para nosotros. Y la paciencia evitará que nos desesperemos con las personas. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero yo tengo entendido que he oído, hermanos, a las visitas que están aquí, nuestra iglesia es perfecta, pero a veces nosotros escuchamos de otra gente que tienen problemas. Pero yo he escuchado de gente que no son perfectas, que ellos cuando no ven un cambio se desesperan. Ay. Y quieren el cambio hoy. Y se desesperan. La paciencia, hermanos, es lo que hace que no nos desesperemos para que el cambio pase. La paciencia es lo que dice, yo no tengo que resolver ese asunto hoy. Déjenme repetir eso, hermanos. Yo sé que para muchos de ustedes esto es un poquito difícil. Yo no tengo que resolver ese problema hoy. De hecho, la paciencia es lo que nos evita caer en la tiranía de lo urgente. ¿Entienden eso, hermanos? La tiranía de lo urgente. Hay muy mínima cantidad de cosas que son urgentes. El cristiano no vive en la urgencia. La paciencia nos evita vivir de crisis en crisis. Y cuando usted ve su vida muchas veces, no importa lo que sea, usted lo que es un bombero. 911, otro fuego, oh, no, otro fuego, otro fuego, y en el medio de apagar un fuego viene el otro fuego. Hermanos, esa vida no es la vida de un creyente. El hombre nos sorprendió a todos. Le descubrimos que tenía 5 mujeres. Hermano, mire, cuando alguien le dice eso, está mintiendo. No hay problemas matrimoniales que pasan de la noche a la mañana. Ningún hombre se levanta y dice, hoy me voy a hacer adúltero. Sin ningún motivo, no. Muy raras veces hay emergencias. Usted va manejando en un carro, ¡pum!, el carro le choca, bueno, una emergencia. Pero cuando vienen las relaciones humanas, muy pocas veces hay emergencias.
Y la gente quiere que tú los trates en emergencia. No, hermano, mire, deje que las cosas se enfríen. Que vuelvan a lo que siempre ha sido. Entonces ahí podemos lidiar con el asunto. Por último, hermanos, la paciencia es lo que usamos para soportarnos unos a otros. Tan simple como eso. ¿Y qué tengo yo que hacer? Sé paciente. Pero, sé paciente. Si alguien no te cae bien, la paciencia con esa persona es la medicina que tú necesitas. Tú no necesitas irte, tú no necesitas abandonar, tú no necesitas cambiar de modelo de sombrero que usas, tú no necesitas nada de eso. Tú necesitas paciencia. Paciencia. El segundo requisito es el amor. Son 4. Primero la humildad, segundo la mansedumbre, tercero la paciencia y ahora vamos a hablar del cuarto, que es el amor. El amor es la primera marca que se cita en el fruto del Espíritu. Cuando Pablo describe el fruto del Espíritu y nos da 9 marcas que tiene el Espíritu Santo, la evidencia del Espíritu Santo, dice Pablo, se ve en 9 cosas. La primera es el amor. El amor es central porque es el motivo por el cual Dios salva a pecadores. Amar a una persona es procurar lo mejor para esa persona. Y lo mejor es definido por la Biblia, no por nosotros. ¿Qué es lo mejor para una persona? Piense por un minuto esta pregunta. ¿Qué es lo mejor para Josué? ¿Qué es lo mejor para Isaac? ¿Qué es lo mejor para Germán? Lo mejor no es que tengan una buena casa ni un buen carro. Ayer un amigo me mandó una lista de los países con mejores calidad de vida. Dinamarca, y Noruega, y Suecia. Y yo contesté, bueno, es un problema grave, es interesante esa lista de mejor calidad de vida de los países, porque ninguno quiere ir para allá, todo el mundo quiere venir para acá, pero está bien. Pero otro amigo escribió, la mejor calidad de vida es la que yo tengo, en la finquita que yo tengo, yo como de lo que está en mi finquita, yo estoy tranquilo en mi casa, y esa es una gran calidad de vida. Entonces, calidad de vida la podemos definir de ciertas maneras, pero hay una cosa que es lo mejor para una persona y la Biblia lo define como lo siguiente, que esa persona sea conformada a la imagen de Cristo. El amor verdadero procura ver a Cristo formado en esa persona. Déjeme repetir eso, hermanos. El amor verdadero busca ver a Cristo formado en esa persona. Dios salva a pecadores para que sean santos y sin mancha delante de Él, conformados a la imagen de Cristo. Y cuando Él termine con ellos, los glorificará. Y dice Juan, en Primera de Juan, que le veremos tal y como Él es, porque seremos tal y como Él es.
Dice que Dios nos ha predestinado, dice Pablo a los romanos, que Dios nos ha predestinado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso nos amó. Y hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a estar claudicando, ustedes usan esa palabra, claudicar. Vamos a estar en ambivalencia en cuanto a nuestro compromiso con el otro. ¿Por qué? Porque en realidad mi compromiso es yo estar en un sitio donde me den lo que yo quiero. Pero cuando tu compromiso es buscar que la imagen de Cristo sea formada en el otro, es ahí donde tú empiezas a amar a los hermanos en la iglesia y empiezas a trabajar. Cuando preparan la escuela dominical, las damas que preparan la escuela dominical, creo que el hermano Tito cuando ayuda allá, no es simplemente dar una escuela dominical, es poner a esos hijos en un proceso que ellos un día terminen siendo conformados a la imagen de Cristo. Permítame citar algo que cuando predicamos la serie en Segunda de Pedro, y hablamos del amor, yo dije lo siguiente, y lo voy a citar. No porque yo lo dije, sino porque eso me ayuda a ponerle más palabra al sermón. Trabaja menos. Óigame bien lo que yo dije esa vez. Cito, Pablo lo pone de forma práctica en Romanos 12, 20 a 21, cuando dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú no amas al hermano, si tu idea no es que ese hermano sea conformado a la imagen de Cristo, tú no estás venciendo el mal en tu corazón. Ni estás venciendo el mal con el bien. El amor es esencial. Cuando no tratamos con amor a los hermanos y a los enemigos, ya la derrota está en nosotros, no en ellos. ¿Te ha derrotado el enemigo? Quizás piensas que el problema es que la situación tuya es especial, es diferente, es única, que Dios entiende tu actitud negativa hacia la persona que debes amar. No es así, Dios lo entiende como pecado. Dios entiende bien tu actitud, Dios entiende bien tu situación y te ve a ti como una persona que está no siendo humilde, no siendo manso, no siendo paciente y tampoco estás amando al hermano. Él te entiende perfectamente. Y esa frase es muy repetida por nosotros. Cada vez que hay un problema, no me entiende. No me entiende, no. Aquí por lo menos hablamos dos idiomas, inglés y español. Y si no te entiendo en español, también trata en inglés. Muchas veces el no estar de acuerdo se dice, es que no me entiende. No, hermanos, no estamos de acuerdo. Ese es el problema, no estamos de acuerdo. Entonces, una vez que lo veamos así, no estamos de acuerdo, pues vamos a ver qué dice la Escritura y ponernos de acuerdo. Si no amas, has sido vencido por el mal.
si no tratas al prójimo con amor, déjame hacerte esta pregunta. Si tú no tratas a tu prójimo con amor, si tú no ves a tus hermanos de la iglesia y dices, yo estoy comprometido con verlos a ellos glorificados, hechos a la imagen de Cristo, si tú no tienes eso en mente, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Eso es amor? Ahora yo te doy una pregunta. Si no los tratas así, ¿con qué los tratas? ¿Con qué tratas tú al hermano? ¿Crees que Dios va a honrar tu causa con falta de amor? Imposible. Y el único enemigo que puede destruirte es el ídolo que tú llevas dentro. El diosito interno que se llama yo. El amor siempre va unido a la paciencia, como dijimos. Así que el asunto no es soportar, aguantar a un individuo. Ay, qué bueno que él se va. Ay, qué bueno que ella se va. Ay, qué bueno que finalmente son las 5 de la tarde y puedo salir. No, eso no es paciencia. No es aguantar a un individuo, sino es amarlo en el proceso de la obra de Dios en su vida. Y para eso hay que estar presente. El amor, moviendo la paciencia, evitará que nos apresuremos en decisiones importantes, evitará que reaccionemos contra alguien, evitará que veamos a los demás como casos perdidos. Déjenme repetir eso, hermanos. Muchos de nosotros vemos todo. ¿Sabe qué? Es un caso perdido. Para el Señor no hay casos perdidos. Hasta que la persona muere, no es un caso perdido. El amor nos hará ver que Dios es el que cambia al otro, no nosotros. Dios lo ama más que nosotros lo amamos. De hecho, ¿tú sabes por qué Dios es paciente contigo? Porque Él te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. ¿Tú crees que tú te amas? Hasta que tú no estés comprometido con dedicarte a crecer en el conocimiento de la palabra para ser transformado a la imagen de Cristo, todavía tú no te amas. El amor nos permite entrar en la vida de esa persona con lentitud, no con apresuramientos. Generalmente nosotros vamos a la explosión. ¡Boom! ¿Y qué hace el FBI cuando hay una explosión, un fuego? Él deja que los bomberos vayan. ¡Wow! ¡Wow! Pero luego entonces mandan a los técnicos que calmadamente, después que el humo se disipa, después que contaron los muertos, ellos empiezan a investigar qué pasó, cómo pasó, quién tuvo la culpa, lentamente. El amor, moviendo la paciencia, permite que nos pongamos el sombrero del pensamiento sobrio en el momento de la dificultad. ¿Qué pasó? Hasta que no aprendamos eso, no vamos a poder lidiar con las personas. Ese amor viene de Dios, no es un amor natural, es el amor de Cristo en nosotros. Cristo ama a su iglesia
y a cada cristiano lo inundará por amor por su iglesia. Y ese amor se manifestará en esto: yo te amo hasta que lleguemos a la gloria. Y voy a hacer todo lo posible que Dios me use en tu vida para ayudarte en ese camino. Hermanos, los requisitos para vivir una vida que glorifica a Cristo en todo, digna de la vocación con que fuimos llamados, son la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Pero ¿sabe qué? Cristo es nuestro ejemplo. Cuando Cristo murió, la humildad, la mansedumbre, la paciencia llenaron la cruz. Vestirnos de Cristo es lo que produce estas cosas. Él demostró estas cosas en la cruz. Allí se hizo humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Allí se hizo manso, sometiéndose a todas las cosas que las Escrituras demandaban de él. Allí se hizo paciente con sus enemigos, soportando el dolor de la muerte en la cruz, soportando la burla de ellos, soportando. Usted sabe lo que es, hermanos, usted escupir en la cara a aquel que lo hizo a usted y que lo puede destruir en un minuto. Sin embargo, Cristo allí fue paciente. Allí Cristo nos amó. Allí Él demostró que ama a pecadores, en que murió por pecadores, no por sus amigos, sino por sus enemigos. Nada va a salvar tu matrimonio, nada va a salvar tu iglesia, nada va a salvar tu familia, nada te va a salvar, excepto que la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor de Cristo se apliquen a tu vida en su muerte. Con esto en mente, vamos a tomar la cena del Señor.